Durante un día viví como un minero en La Pampa, Puerto Maldonado. Pasé frío, hambre, lluvias torrenciales, tormentas de arena, operativos constantes. Y viví el peligro de los derrumbes, donde una caída puede sepultar una balsa entera en segundos. Todo ese sacrificio, cansancio y riesgo por unas gotas de oro. ¿Pero para qué? Muchas veces el dinero ganado con tanto esfuerzo termina en el alcohol, los vicios, la prostitución. Al final, después de arriesgar la vida para conseguirlo, ese dinero se esfuma y no queda nada. Así es La Pampa desde adentro, un lugar donde el oro puede darte dinero, pero también puede terminar quitándote todo. Aquí nos encontramos en medio de la lluvia por el kilómetro 108, refugiados en esta casita, ya que saben, si en la selva llueve, pero llueve terriblemente. Aquí andamos un día más en las Pampas, subiendo al kilómetro 108. Bueno, nos resfriamos, ya que la selva ahorita está haciendo mucho frío. Aquí llueve, pero llueve terrible, amigos, en la selva. Como ya pueden saber ustedes, corre ventarrones terribles y eso me afecta. Bueno, aquí yo estoy con una misión, ¿no? De mostrarles cómo es la vida aquí en las Pampas, dentro de la mina y todo eso. Ahorita nos encontramos camino a un restaurante para comernos un rico chancho al palo o chancho a la caja china, porque aquí la comida sí es variado, hay todo tipo de comida de todo precio, hasta de 10 soles. Aquí entonces no vas a tener problema de comer barato y caro, es lo importante, o lo bueno también. Amigos, lo siento mucho por mi voz, ya ha cambiado, ¿no? Por el resfrío que tuve, ya estoy como 4 días así. Pero bueno, ya nos estamos recuperando aquí en las Pampas. Esperamos estar muy bien. Así está el camino para entrar a la mina. Terrible por aquí el camino. Hueco, barro, lodo. Pero si el buen chofer puede.
encontramos aquí ingresando por la carretera de kilómetro 115 a la minería. Aquí en este lugar hay mucho movimiento. Ya ves, bueno, tranquilo. Es que en Puente uno nomás pasa. Casi nos chocamos, por eso. Bueno, hoy, como hoy día ha llovido, la carretera no está en buen estado. Bueno, aquí ha reventado un pocito. Nos encontramos aquí en Mega 16. Acaba de reventar un pozo, justo esa parte. Este está un pocito así, tapado, pero se ha reventado. Entonces, como se ha reventado, ha bajado el agua. Y allá pues se han enterrado tolvas, se han enterrado motores, unos 5 o 3 motores. Y así está la cosa aquí por la Mega 16. En pleno lluvia, invierno estamos. Hoy ya nos encontramos el tercer día en La Pampa. Os le estamos mostrando, ¿no?, el trabajo que realizan aquí en la minería más grande y legal que hay en Puerto Maldonado. Aquí están los motores, estos se llaman las balsas. Cada una de las balsas tiene una tubería, puede ser de 6 o de 10, que botan en una tolva. Más o menos esa tolva tiene una medida de 12 metros. Y para armar esas tolvas obviamente se necesita de mucha fuerza, porque se tiene que subir una persona en cada poste que están parado y levantarlo con su hombro. Así van subiendo con soga y palo. Así es el trabajo aquí, amigos. No es nada fácil, bueno, tampoco es tan pesado, pero lo bueno es que se gana bien. Lo importante es, si vienes aquí a trabajar, tienes que venir con un propósito de generar bastante plata y después fuga, porque no vas a vivir pues acá, en un lugar donde la vida no vale nada, donde contaminación, ¿no?, es muy alta, ya sea de aire, suelo, del agua, de todo. Bueno, como les comenté, estoy una semana aquí por Las Pampas, simplemente para mostrarles cómo es el trabajo, ¿no?, aquí en La Pampa, para las personas que no conocen. Hora de almorzar. Es hora de almorzar. Exactamente son las 12:50.
Justo aquí venden almuerzo al frente de nuestra carpa. Esta es una sopa de tocos. Se viene la tormenta. Tormenta de arena. Así es, amigos, en la selva llueve así. Terrible, con tormentas de arena. Ahorita nos va a agarrar la tormenta. Wow, está terrible. Llegó la tormenta de arena. A la mierda. ¡Ay! 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 ¡A la mierda! La tormenta, la tormenta. Pasó. Hoy hay día de intervención. Han entrado bastante policías. Están para allá quemando ya las tolvas. Y ya pues malogró el trabajo de todo el día aquí. Ya no están sacudiendo. Por aquí están listos ya para que meten el motor al agua. Estamos preparados ya.
Bueno amigos, aquí nos encontramos a las 6 de la tarde. Para ser exactos, y estamos acá viendo el trabajo, ¿no? Cómo las personas trabajan aquí en Puerto Maldonado, exactamente en La Pampa. Aquí estas balsas están paradas porque tiene que llenar agua una cierta parte, más o menos hasta acá. En tubos están viniendo para que pueda llenar, ¿no?, el pozo, porque si no se seca y se queda parado la balsa. Así es un día normal aquí en La Pampa. Estamos un día martes, ¿no? Martes de Champions y nosotros aquí en el trabajo. Mira, esos se llaman tolvas. Hay 4, 8, 9, 10, 11 tolvas. Aquí están full trabajo la gente. El otro pozo está más hondo, este recién están haciendo. Y más adelante obviamente estos dos pozos se van a juntar y van a hacer un mega pozo. Trabajando estas horas de la noche. Bueno, ya es madrugada, ¿no? 1 de la mañana. Había una caída y una balsa se volteó, pues. Wow. Ahorita nos lleva el viento. Mamá. Uy, ahorita nos lleva el viento, ahorita. Estamos soportando el diluvio. Yo voy a cerrarle. Está enfermo. Oh. Ven. Ven. ¿Ah? Perro chusco, vamos a morir. Perro chusco. Estamos haciendo el ensayo aquí de un alce de 6 alfombras aquí en Las Pampas, kilómetro 15, Aguas Claras. Este lorito, se puede ver el lorito claramente. A la mierda, hay bastante. Pero sí, esa vez por ahí ya las botellas, creo.
bastante ahorita aquí. Aquí estamos, un día más de trabajo. Aquí en kilómetro 15, en Las Pampas. Y hoy es un día de pichanga. Aquí los muchachos están jugando al fútbol. Como dicen que sin mujeres no podemos ser felices. Podemos comprobar aquí que estos muchachos se están divirtiendo, pero de lo mejor y sanamente. Aquí estamos en el momento de bateado del oro. Unos 10 minutos termina bateado y después se saca el oro con mercurio. Aquí harta persona porque hay 5 motores en ese hueco. Podemos contar una tolva, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, infinitas de motores hay por acá. Bueno amigos, así es el trabajo acá en Las Pampas. Es peligroso, estamos de acuerdo con eso, porque en cualquier momento se puede reventar el pozo. Ese pozo que ven arriba está a una altura de 10 metros con el pozo del fondo. Mire, hoy se corrió este botacancha, como lo llaman. Se corrió todo, desde aquí hasta allá. Menos mal que no hubo más una desgracia, ¿no? Y con esto pues el trabajo se paró, ¿no? Se paró por una semana siquiera, porque todo este botacancha ya no deja trabajar. No tiene oro, pues tienes que limpiar todavía y después trabajar. Así es el trabajo aquí en Las Pampas. Un día puedes ganar bien, al día siguiente también, al otro día no ganas nada o ganas poco. Tienes que acostumbrar a todo eso. Y lo más fatal es cuando revienta el pozo, ¿no? Ese pozo que ven allá. Y se mete acá, en este pozo que está hondo. Y ahí sí, una muerte segura. Como podemos ver, aquí está el pozo, ¿no? Donde están los motores. Aquí está la balsa, ¿no? Y esta caída casi lo cogió a la balsa. Se ha corrido todo el botacancha que había con lama hasta aquí, porque estaba trabajado y hasta allá. Casi se revienta el pozo. Menos mal que no se reventó. Y bueno, también por esta parte está queriendo reventar con la lluvia, porque estamos en épocas de invierno, ¿no? La caída. No encuentras oro, pero sí se gana bien. Es por eso que cuando tú ganas bien acá, coges plata, tienes que ahorrarte, porque este trabajo no va a durar para siempre, solo es una época. Aquí otro trabajo que
se ha parado, ¿no? Por la caída. Hay un naval que está parado, ya ve, en medio de la botacancha de toda esa lama que ha corrido. Está terrible el trabajo por acá. Este es en épocas de invierno, se pone así. El agua se llena y entonces corre. Así está. Aquí andamos buscando terreno. Aquí podemos ver cómo está saliendo el material aquí en la tolva, en las alfombras, y esto se llama canaleta. En la selva peruana, exactamente en Puerto Maldonado, kilómetro 15. Mucho movimiento por acá, bastante movimiento. Todos los días se mueve mucho dinero. Una vez más estamos saliendo del trabajo. Aquí ya nos vamos acercando a la pista. 40 minutos aproximado desde el lugar de trabajo. Wow. Ya aquí estamos llegando a una tierra virgen donde también hay muchos motores que están trabajando. Ahorita vamos a ver. Aquí, este es un terreno virgen con árboles. Son de carga alta. ¿Cómo así? Una vez más en la ciudad más desordenada. Así están las calles del kilómetro 107. Hoy nos encontramos en kilómetro 107 y les voy a mostrar todo el pueblo completo.
caminar 5 minutos, ya llegamos al kilómetro 108, aquí en Las Pampas. Aquí podemos ver que todas las calles están desordenadas, llenas de basura, completamente con basura. Ahorita vamos a ver el río, aquí que sale, ¿no? Del medio de la minería. Aquí podemos ver que este río está saliendo justamente de la minería, ¿no? Ya contaminado obviamente con mercurio, basuras, grasas, todo lo que se pueda contaminar en la minería. Amigos, un dato muy curioso es que aquí las personas netamente están dedicadas a la minería, y a consecuencia de la minería las personas pueden vender gasolinas, comidas, petróleos y muchas más cosas de ferretería, todo lo que contiene la ferretería. Obviamente este pueblo está rodeado de bastante vegetación, pero también por otro lado por la devastación y deforestación de los bosques a causa de la minería ilegal. También cabe recordarles que aquí no hay desagüe, no hay leyes, no hay autoridad. Ahí andamos en Las Pampas, con mucho abrigo porque estamos en un invierno fatal.